no tengo más que palabras de agradecimiento para la Confederación Evangélica Bautista, para mis colegas y compañeros en el Consejo Superior, porque ellos participaron en la elección, y especialmente para mi Dios y mi familia en un momento tan especial. En el programa de ustedes verán que hay un texto lema que dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Este texto lema plantea, como lo he comentado en más de una oportunidad, un triple desafío. En primer lugar, ser consciente de que tendremos batallas, dificultades. Vivimos en tiempos de conflicto. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Vivimos en tiempos de conflicto. Cuando venía caminando hacia aquí esta tarde, por algún motivo que yo ignoro, en mi mente surgió o vino el himno a Sarmiento. ¿Se acuerdan aquellos que íbamos al colegio y nos enseñaban canciones de memoria? Aurora, el himno a Sarmiento. Ahora ya no se enseña más, pero en una época nos lo hacían cantar. Y yo recordaba que dice: fue la lucha, tu vida. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Digan que sí, por lo menos. ¿Verdad? Y él dice: por ver grande a la patria, tú luchaste con la pluma, con la espada y la palabra. De alguna manera, cualquier proceso de educación es un proceso de desafío, de conflicto, de tarea. El texto nos habla de conflictos. El texto nos da una seguridad, la seguridad de la victoria. Dios es el que pelea por nosotros. Podemos estar quietos y tranquilos, no tratar de pelear nosotros batallas que no podemos ganar, sino descansar en Él. Y por supuesto, el texto termina con esa tremenda frase: di al pueblo de Israel que marche, pues nos desafía a hacer nuestra parte. Hay algo que tenemos que hacer. Y es justamente sobre este tercer aspecto que yo quiero muy brevemente tener una reflexión. No va a ser un mensaje, es una reflexión. Aquellos que me conocen un poquito saben que si digo que si voy a hablar poco, hablo poco. Ténganme un poquito de paciencia en estos breves minutos. En nuestro estatuto hemos afirmado que el propósito principal del seminario es la formación teológica integral de hombres y mujeres, llamado por Dios al ministerio cristiano para participar en la extensión de su reino. Este propósito tan amplio y preciso nos desafía en tres aspectos para mí, como lo he mencionado en marzo de 1999, cuando por primera vez asumí esta responsabilidad. En primer lugar, nos llama a educar, recordando que estamos viviendo en un periodo de la humanidad en que la velocidad de los cambios culturales y sociales no dan tiempo al acomodamiento. No nos acostumbramos al Windows, que ya apareció otra cosa y ya está tuiteando se dice, ¿verdad? Faceando, es decir, todas estas cosas que no nos dejan a veces. Gracias a Dios yo no empecé con Facebook, así que cuando llegue la próxima me voy a subir a ese próximo que ya está por aparecer, ¿verdad? La educación, y especialmente la educación en valores, puede ser un lugar de anclaje, un bolsón de aire para respirar en una sociedad que nos ahoga con los adelantos tecnológicos, que nos abruma con un volumen de información que nos sofoca, con todo eso que vamos recibiendo a través de los medios, de estos multimedios que manejan a veces nuestra propia vida. La educación debe ser una educación arraigada en la fe cristiana. Es nuestro marco de referencia, no es nuestro ideario. En estos tiempos de carencia de valores, debemos afirmarnos en la fe, en los principios de nuestra fe cristiana, esos principios que están básicos en la palabra de Dios. Nuestra educación debe ser una educación precisa en lo académico. Justamente la precisión académica no parece ser una característica de este tiempo. La posmodernidad, como escribió González de Carvajal, es el tiempo o es el imperio del online. O quizás, mencionando a unos filósofos
nuestros como Lelutier, que dijeron, parecido es lo mismo. Falta de precisión. Debemos volver a llamar las cosas por su nombre, a poner el acento donde se debe poner. Debemos recuperar la precisión. Pero nuestra educación también tiene que ser vitalmente relacionada con la sociedad contemporánea. La relación con la sociedad es importante, es básica para llevar adelante la tarea que como comunidad tenemos. Queridos alumnos que en esta noche ingresan y comienzan su peregrinaje, les invito a que estén vitalmente relacionados con su comunidad, con su sociedad, con su país. Miguel Bonino escribió que el discernimiento es un don del espíritu que tiene que ver con la capacidad de identificar los elementos destructivos y las posibilidades constructivas que están presentes en las condiciones, en las situaciones y condiciones en las que una comunidad actúa. Reconocer eso, que rescatar de nuestra comunidad, al mismo tiempo que debemos reconocer que es destructivo y rechazar de nuestra comunidad, pero no aislarnos. Estar vitalmente relacionado con la comunidad, ya sea con la comunidad más cercana a la iglesia o como con la sociedad. Necesitamos reenfatizar, recuperar la educación, volver a poner la educación en un lugar importante en nuestra Argentina en este tiempo. Pero no solamente estamos llamados a educar, estamos llamados a formar. Nuestro proyecto no debe incluir meramente la preparación intelectual, sino, como dijimos, una formación integral. Formación que se da a través de los modelos. Uno de los primeros rectores de esta institución, Sidney Sowell, escribió, como forjadora de carácter, nuestra institución tiene una responsabilidad sagrada y una amplia oportunidad. Los estudiantes están desarrollando su carácter a la vez que adquieren conocimiento. Esta fortaleza moral será una de las contribuciones más grandes y más necesarias que podemos hacer. Y creo eso. Creo que justamente el modelo que ustedes presenten, que nosotros los docentes presentemos a una sociedad, es una de las contribuciones. Esa fortaleza moral es una de las contribuciones grandes que podemos hacer a nuestra sociedad. Pero esta formación debe abarcar también lo espiritual. Una institución cristiana fundamentada en principios evangélicos debe ser al mismo tiempo formadora de una vida espiritual. Pero ¿saben qué? Una auténtica espiritualidad. Espiritualidad que se expresa en lo cotidiano, ya sea en el trabajo, la familia, las relaciones interpersonales. Espiritualidad que se expresa con alegría y sencillez. Como lo escribió Vignano, la espiritualidad es una experiencia viva de la presencia del Espíritu. Se trata de la intervención de Dios en la historia y en mi vida. Ponerse en sintonía con el Espíritu y dejarse guiar por Él. Queremos como institución formarnos, enseñarle lo que es un modelo, para que ustedes mismos lo apliquen y lo transmitan a la comunidad. Formarlos en lo moral y en lo espiritual, con esta espiritualidad, una espiritualidad que no se anuncia, sino que se manifiesta, que se ve, que se percibe, que se recibe a través de un apretón de manos, de una sonrisa y de un saludo, una espiritualidad concreta y no espiritualidad de vidriera. Finalmente tenemos el desafío de transformar nuestras vidas, nuestra comunidad, la sociedad del país. Nos desafiamos a nosotros mismos, como docentes y comunidad educativa, a guiar al estudiante para que pueda pensar por sí mismo y de esta manera hacer una contribución verdadera al ámbito en que se desempeña. Aprender a pensar, cambiar nuestra mente. Cada uno de ustedes, queridos alumnos, cada uno de nosotros debe estar dispuesto a analizar sus preconceptos, sus prejuicios y permitir que sea Dios el que transforme su vida, que sea en este camino de cambio que iniciamos un verdadero camino de transformación.
No puedo dejar de mencionar a Pablo en Romanos 12:2 cuando escribió: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El texto señala de manera clara el desafío de superarnos, no conformarnos en una sociedad conformista y mediocre, en una sociedad que quiere simplemente dejarse estar. Nosotros debemos dejar de lado ese desafío y empezar a superarnos. No conformarnos, sino tratar de ser cada vez mejores. Que cada docente de la institución no repita lo del año pasado, sino que se supere. Que cada alumno vaya creciendo y superándose año tras año. Pero el texto también nos habla de una transformación constante. El verbo, como nos enseñó el doctor Clara en su tiempo, es un presente imperativo pasivo. Es decir, es una obra de Dios. Pero al mismo tiempo hay una orden que es que nosotros dejemos actuar a Dios en nuestra vida. Y no un solo día, sino de manera constante. Allí está el presente. No nos podemos transformar a nosotros mismos. Solo Dios lo puede hacer. Pero sí podemos nosotros permitirle a Dios que actúe en nuestra vida. Transformémonos, renovémonos de manera constante, no con una renovación puntual, sino permanente, constante, dejando que Dios obre, que Dios actúe. Abandonemos los prejuicios que limitan el accionar de Dios y permitámosle a Él que actúe de manera constante y permanente, transformando nuestro interior, porque nosotros no lo podemos hacer. El texto también utiliza la palabra entendimiento, es decir, nuestra mente debe ser afectada por la palabra y la obra de Dios. Tener un cambio de pensar implica una reorientación de vida que comienza desde lo más profundo de nuestro ser. Aprender a pensar distinto. Y aquellos que saben de los negocios modernos, saben que han triunfado los que pensaron distinto, los que vieron las cosas de una manera distinta. Renovar nuestro entendimiento, aprender a mirar la realidad desde más de una faceta, tener un cambio, una transformación en este sentido. Y finalmente el texto habla de conocer y hacer la voluntad de Dios, aplicarla a la vida. A veces sabemos cuál es la voluntad de Dios y nos cuesta aplicarla. Debemos comprobar, es decir, en la práctica, que esa voluntad de Dios es siempre buena, es siempre agradable y es perfecta. Como decía Calvino, solamente porque es voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Permítame que termine estas palabras recordando el ejemplo de Jesús, lo que Jesús hizo como modelo de educación. Los invitó a seguir en pos de Él a los discípulos. Los ayudó a que puedan escuchar y entender la palabra de Dios. Los capacitó y animó a obedecerla. Y especialmente los dotó del poder transformador del Espíritu Santo. La Iglesia cristiana, nosotros estamos enviados a discipular a los pueblos, a enseñar a los pueblos a guardar todo lo que Cristo ordena, a cambiar una sociedad que hoy está bajo el dominio del miedo, del terror, del pecado, de la falta de valores. Debemos vivir anticipadamente la vida del reino de Dios. Debemos poner a Cristo como Rey de nuestras vidas. Dentro de muy poco vamos a recordar la cruz de Jesús. Dentro de muy poco vamos a tener el feriado largo de Semana Santa. Pero debe ser algo más que un feriado. Debe ser el recordatorio de aquel que entregó su vida para que nosotros hoy tengamos la posibilidad de la vida. Queridos estudiantes, queridos colegas, amigos, compañeros en el ministerio,